Bueno, continuamos con la segunda parte de esta clase. Estábamos hablando del el condicionamiento operante en el contexto del neoconductismo. Hablamos de estas generalizaciones semánticas que serían los estímulos y respuestas internos a nivel mental. Esto era un esfuerzo para explicar cómo ocurren estas conductas creativas o distintas a estímulo-respuesta externo. Fue un esfuerzo para luchar contra estas críticas, en el fondo, del cognitivismo y de Chomsky. Osgood, por ejemplo, menciona que el significado consiste en las respuestas implícitas condicionadas en base a lo emocional y lo fisiológico, que ocurren frente a la aparición de una palabra. Entonces existe una mediación representacional, una respuesta mediadora al estímulo que corresponde a una asociación de la palabra en cuestión con ciertas emociones, ciertas reacciones fisiológicas. Por ejemplo, si yo les digo empanada de pino, seguramente a muchos de ustedes les produjo una buena sensación y a algunos quizás no les gusta, así que tienen esta reacción fisiológica o emocional negativa. Eso serían como los estímulos y respuestas internos. Entonces hay estímulos externos con respuestas externas y estímulos mediadores encubiertos. Yo creo que esto ya se comprendió bien, así que lo vamos a pasar. Aquí está el modelo explicado, el mismo estímulo, la empanada de pino que les comentaba antes. La respuesta es comerla por el olor, la textura, el sabor, y hay reacciones del organismo que se autoestimulan con ciertos estímulos internos y respuestas internas. Por ejemplo, acordarse del 18 de septiembre, acordarse de algún almuerzo. Esos estímulos y respuestas funcionan como estos mediadores. Eso es el neoconductismo. Así que un comportamiento interno tiene tres tipos de asociación. Hay nivel representacional, medido por la representación de esta idea. Hay ciertos niveles que son más básicos, como los niveles de automatismo y niveles reflejos. El nivel mediacional sería el nivel verbal. Por ejemplo, si uno le pregunta al otro, ¿cómo te sientes hoy? Ese estímulo verbal lleva una interpretación y lleva ciertas respuestas de acuerdo a estímulos que uno tiene en su memoria. Hoy día me siento mal porque tuve un problema, me robaron. Bueno, los estímulos automáticos son niveles de integración más básicos a nivel verbal. Por ejemplo, cuando uno dice hola y le responden hola, uno dice hola, ¿cómo estáis? Y el otro también dice hola, ¿cómo estáis? Y dicen lo mismo, solapan lo mismo. Y eso básicamente ocurre porque hay un automatismo verbal. Uno, al responder el teléfono, dice aló. No pensamos en decir aló, simplemente sale. Ese nivel automático es menor la integración. Frente al estímulo teléfono, uno tiene la respuesta verbal aló, por lo menos en Chile. Y el nivel reflejo establece estos niveles asociativos mucho más fisiológicos, como sacar la mano del fuego o alejarse si uno escucha un grito. Entonces, los niveles tienen distinta proyección. Hay una jerarquía, hay reflejos que son innatos y hay que tienen poca relación con cuestiones de la psicolingüística. Y hay respuestas verbales automáticas, como por ejemplo, ¿sí? Cuando uno tiene una duda, uno automáticamente ocupa estos mediadores del discurso para que uno le entregue más información sobre algo. Los niveles de integración, por ejemplo, las rutinas como buenos días, permiso, eso que le comentaba antes, son automáticas, de alguna forma conforman el lenguaje, pero lo usamos de acuerdo a ciertos contextos de forma muy automática.
Hola, buenas tardes. Hola, buenos días, permiso, gracias. Lo ocupamos de forma muy automática. Y el nivel representacional es el lenguaje, es la explicación del lenguaje verbal oral más complejo. Una pregunta específica. ¿Cómo te fue en la prueba? Requiere una asociación de estímulos no automática. Requiere una asociación interna, la relación entre este estímulo prueba con ciertas reacciones fisiológicas, emocionales, un proceso de estímulos mediadores internos, o por lo menos esta es la forma que tienen de explicarlo los científicos conductistas, esto en el contexto histórico. De esta tecnología, por decirlo así, de estos avances científicos, nacen algunas ideas, como por ejemplo el significado connotativo, el qué me dice a mí, o la actitud frente a un elemento, ya que es una mediación o es un estímulo mediador de una respuesta sobre una palabra. Ya no es una respuesta automática, como se creía en el conductismo clásico, sino que es una respuesta que se asocia a cierto elemento. Si les digo, Don Francisco, ¿qué actitud tiene? ¿Bueno o malo? ¿Cuál es su escala? De 1 a 10, donde 1 es malo y 10 es bueno. ¿Dónde está? Ese estímulo se refiere al qué te dice a ti, qué significa para ti. Así que esto nace de ahí. Entonces nace esto del denotativo y el connotativo, que ustedes ya conocen por clases de lenguaje o por bases de la comunicación. Se hacen estos diferenciales semánticos que sirven para hacer investigación sobre, investigación cualitativa sobre actitud frente a ciertas ideas. Por ejemplo, el médico. ¿Cómo era el médico? ¿Era alto, bajo, prestigioso, desprestigioso? Se hacen estos diferenciales con cierta valoración. Bueno, eso se ocupa en investigación. También la generalización semántica, que son respuestas condicionadas a una palabra sobre la base de las relaciones semánticas. Esto lo realizan mucho los niños. Y sobre todo la sobregeneralización, que significa que a una palabra se le condicionan muchos estímulos. Por ejemplo, el perro. Ya. El perro al principio para los niños es un perro, un gato, puede ser una vaca, puede ser un ratón. Si conocen solo la palabra perro, le van a decir perro a todo, o van a decirle mamá a todas las señoras, o van a decirle papá a todos los adultos. Esa es una generalización semántica, es un proceso de abstracción donde uno ve los componentes esenciales de lo que ve. Es una persona, pelo largo, el tipo de voz, la ropa, y uno dice, esto es una mamá. Uno generaliza. Esto es una fruta. Cuando uno no sabe que se llama guayaba la fruta, uno dice, esto es una fruta, porque toma elementos generales que hacen sentir que es una fruta. Bueno, esto ya lo vimos, y esto también en distintas explicaciones. Finalmente, este modelo ha perdido vigencia frente a los modelos más cognitivistas, que son más actuales, sobre todo por las críticas. De todas maneras, sirvió para explicar algunos procesos cognitivos, sobre todo los que involucran mediación, y algunas técnicas para el aprendizaje. Todavía se siguen usando algunas técnicas que se basan en estímulo, respuesta, reforzamiento. Así que todavía sigue vigente el uso de la repetición, por ejemplo, y el uso de los refuerzos en la terapia. Veamos un pequeño quiz. Aquí yo les hago una pregunta y ustedes responden si es verdadero o falso. El conductismo explica cómo se origina el lenguaje. ¿Verdadero o falso? Falso. No explica cómo se origina el lenguaje porque su explicación es muy básica. No logra explicarlo. ¿Explica cómo se produce una interacción comunicativa simple? Sí. Hay un estímulo y una respuesta. ¿Explica cómo se produce una interacción comunicativa contextual? No, porque la interacción comunicativa contextual incluye mensajes nuevos, creativos,
Y como uno en esta perspectiva solo tiene mensajes copiados de otras personas, no se puede explicar esa comunicación contextual. ¿Explica cómo un individuo crea un mensaje? Absolutamente no. Esta fue la gran crítica. No explica cómo yo estoy creando estos mensajes de la nada y no lo estoy repitiendo desde otro contexto. ¿Puede ser efectiva como técnica para instaurar un sistema de comunicación? ¿Rehabilitación fonoaudiológica? Sí. Hay algunos sistemas de rehabilitación fonoaudiológica que ocupan 100% conductismo. ¿Explica adecuadamente cómo un niño desarrolla el lenguaje? No. Las explicaciones son súper limitadas y solo se remiten a explicar algunos eventos puntuales. ¿Se debe desechar completamente la teoría porque está obsoleta? No. Tiene utilidad, se sigue utilizando, sigue siendo válida en algunos sentidos. ¿Se usa actualmente como técnica de tratamiento? Sí, absolutamente. Este es uno de los tests que emerge del conductismo. Después lo van a conocer. Es para evaluar habilidades psicolingüísticas en niños en edad escolar. La segunda parte son las teorías cognitivistas. La teoría cognitivista menciona que lo que trae el sujeto es un repertorio innato, es una capacidad innata que necesita madurar. Así que el exterior, los padres, los adultos, los pares, los niños, permiten facilitar despejar estos obstáculos para que este órgano madure, este dispositivo madure. Así que el aprendizaje es un papel menor. No es tan importante el contacto con las personas, porque como este dispositivo es innato, se va a desarrollar de forma automática con exposición a ciertos modelos. Esta es la gran crítica que le hacen los constructivistas. Los constructivistas dicen, no, el aprendizaje es de un papel crucial. Si no hay mediadores, personas que ayuden, no se va a producir la actividad lingüística. Y lo más importante, en la teoría cognitivista hay una actividad creadora y estructurante del sujeto frente al medio. El sujeto crea mensajes nuevos a través de un sistema de reglas ya conocidos como lo estoy haciendo en este momento. Conozco ciertas palabras, las mezclo en una oración y hago un texto o un mensaje totalmente nuevo. Chomsky es, en realidad, porque sigue vivo, el científico más importante y uno de los científicos más importantes del mundo actualmente. Y él plantea la teoría innatista, que está dentro del cognitivismo, por si acaso. Es la vertiente más innatista, que quiere decir que el lenguaje es una facultad innata al ser humano, y postula que existe un mecanismo de adquisición al lenguaje, que menciona como LAD. Este LAD se correlaciona mucho con hallazgos neurológicos. Por ejemplo, la existencia de la área de Broca y el área de Wernicke. Entonces toma mucho sentido que exista un lugar en el cerebro que tenga un dispositivo para el lenguaje. Entonces, con este LAD o dispositivo de adquisición del lenguaje, existe una capacidad cognitiva que genera una competencia lingüística. Y esta competencia genera un output, o sea, palabras, mensajes. Entonces, con reducidos input, con algunas pocas palabras y de baja calidad, uno puede entender enunciados y producir enunciados de mucha calidad. O sea, no es necesario escuchar todas las palabras para poder entender un enunciado. Ni para producir un enunciado es necesario conocer todos los sistemas de producción de reglas, digamos, lingüísticas. Solo es necesario ir mezclando gramaticalmente con esta capacidad innata para producir. Así que uno recibe muy pocos mensajes. Pensemos en que esto está en contraposición al conductismo, que uno necesitaba escuchar todo lo que iba a decir, lo escuchó alguna vez. En este caso, no. Uno escucha muy pocas cosas
y puede producir muchas, infinitas producciones de este repositorio que tiene un sistema de procesamiento. Así que este órgano del lenguaje, o LAD, tiene la facultad del lenguaje. Es un subsistema de una estructura más compleja con características distintivas que hacen que el lenguaje sea algo interactivo y creativo. Entonces, es la habilidad de procesar datos del lenguaje que uno escucha y hacer inferencias a las formas gramaticales correctas y aceptables. Uno escucha cierta oración y uno puede inferir a qué se refiere de acuerdo a cómo están ordenadas las palabras en la oración. Uno hace una inferencia gramatical. Y eso es competencia lingüística. En el fondo es una capacidad innata por un sistema que viene preparado, de acuerdo al cognitivismo. Preparado para procesar esta oraciones. Él menciona, Chomsky, una lengua no se puede enseñar, sino solo despertar en la mente. No se necesita escolarizar a los niños para que aprendan a hablar, decía Chomsky. Pueden aprender solos en la casa. No es necesario que le estén enseñando. Eso derriba un poco las teorías conductistas. No se necesita de una escuela que a uno repitan y repitan y repitan las palabras hasta que se las aprenda. Uno las aprende de forma muy espontánea a través de este despertar en la mente. Piaget fue otro de los digamos, grandes teóricos del cognitivismo en la vertiente constructivista. La otra es la vertiente innatista, que el lenguaje es innato y se produce solo. La teoría constructivista, que está dentro del cognitivismo, también es parte del cognitivismo, menciona que el sujeto descubre de manera mucho más activa el mundo y construye su conocimiento a través del lenguaje. Existe la concepción de que existe un funcionamiento de nacimiento, una capacidad adquirida de nacimiento, pero esta capacidad necesita ser asimilada a través de la inteligencia y la búsqueda con la ayuda de otros sujetos. El lenguaje es necesario asimilarlo a través de pares, a través de los padres, a través de aprendizaje sucesivo en un contexto de aprendizaje. Así que concibe la inteligencia en esta teoría de la asimilación como el desarrollo de la actividad asimiladora cuyas leyes funcionales existen a partir de la vida orgánica y cuyas estructuras sucesivas, que les sirven de órganos, se elaboran por interacción entre ella y el medio exterior. En otras palabras, asume un rol muy importante del medio exterior. Los innatistas decían no, el medio exterior no importa. Incluso podrían aprender solo el lenguaje. Los constructivistas mencionan lo contrario. Si no hay medio exterior, si no hay pares, si no hay padres, si no hay, personas, los sujetos no pueden aprender el lenguaje. Y esto se sustenta en los casos de los niños salvajes. Los niños salvajes no tuvieron contacto con personas y pese a tener áreas del cerebro especializadas para el aprendizaje del lenguaje, no aprendieron ninguna lengua, sino que se comunicaban a través de gestos, tal como los animales con los que se criaron. Por ejemplo, está el caso de la mujer gallina, el caso del niño lobo. Así que este proceso se produce a través de el proceso de aprendizaje constructivista se produce a través de una asimilación, que es un esquema existente, uno tiene una idea, que está en equilibrio. Y si uno tiene nuevas experiencias, se produce un desequilibrio y luego una acomodación, un cambio de los esquemas existentes. Pensemos en un niño que dice ata, en vez de decir casa, dice ata. Tiene ese esquema asimilado. Ata es igual a casa. Cuando se da cuenta de que fonológicamente la palabra no suena igual a lo que dicen los papás, que le repiten, es casa. Se produce este desequilibrio, esa nueva experiencia, y tiene que volver a asimilar este cambio de esquema. Y tiene que
volver a reestructurar esta palabra y luego asimilarla como un equilibrio inicial. O sea, se acostumbra a esta nueva palabra que sería casa en vez de ata, y esa se acomoda y vuelve al sistema de asimilación. O sea, vuelve al equilibrio. Y uno está en constantes equilibrio y desequilibrio. En este momento, o sea, el rol del aprendizaje es ese: generar desequilibrio. Uno se da cuenta de cosas nuevas y ahora las asume como ciertas y tiene ese nuevo piso. Y desde ese piso después aprende nuevas cosas porque se tiene nueva experiencia, desequilibrio, y acomoda, se genera ese nuevo piso. Bueno, esa era la idea constructivista. Entonces, el desarrollo intelectual y psicológico y también del lenguaje se produce a través de una influencia del medio físico y una transmisión social que requiere de cierta maduración. Mientras más influencia hay y más transmisión social hay, más maduración. Desde esta perspectiva es importante modelar a los niños para desequilibrar su sistema y lograr el aprendizaje. Los niños tienen un rol creador y estructurante, pero necesitan de apoyos. Así que el rol del adulto en este sentido es un mediador de la iniciativa del niño. Le ayuda a encontrar qué quiere hacer y moldea de alguna forma el aprendizaje. Los procesos mentales en este sentido son causales y mediadores de la actividad lingüística. Actualmente se reconoce un repertorio innato, existe una capacidad innata, existen lugares en el cerebro que maduran genéticamente para procesar el lenguaje, como las áreas del lenguaje, pero también es súper importante el aprendizaje y las variables ambientales. Si no se produce aprendizaje, no se produce el lenguaje. Así que es un modelo mixto, constructivista, cognitivista, y mediado también por procesos conductistas, pero solo procesos aislados, no explica el total. Bueno, hay ciertas analogías del cognitivismo, la analogía del mente-computador, el ser humano como un procesador activo de la información, y los errores como falla del procesamiento. En estos contextos estaba de moda, digamos, la computación como algo emergente y se arman estos tipos de modelos. Ellos hacían estudios de tiempos de reacción, tareas duales, influencias selectivas, estudios de errores, y varios tipos de estudios que vamos a ir viendo durante el semestre, estudios de psicolingüística. Estas teorías cognitivistas y las constructivistas también se basaban en la neuropsicología del lenguaje. Nace, como les contaba antes, de personas que sufrieron lesiones en su cerebro y que su funcionamiento cognitivo empeoró. Eran normales, sufrieron una lesión, por ejemplo, una bala. Hay un caso muy clásico que es de Phineas Gage, que un chuzo, un fierro atravesó su cerebro y perdió ciertas conductas o ciertas capacidades cognitivas del lenguaje. Así que se asume una capacidad neurológica del lenguaje que se relaciona con este dispositivo de adquisición del lenguaje que menciona Chomsky. Hay algunas controversias, sobre todo las relaciones del lenguaje, pensamiento y su génesis en el desarrollo. Otras teorías tratan de explicar cómo se produce el lenguaje y cuáles son los distintos estímulos o procesos que influyen en este desarrollo, pero los vamos a ir viendo más adelante. Bueno, muchas gracias por su atención y recuerden anotar algunas preguntas, las dudas. Recuerden que pueden poner pausa en cualquier momento y preguntar cualquier cosa. Eso lo vamos a ver en la hora presencial. Vamos a desarrollar algunos talleres que refuerzan esta información para que quede súper claro y cómo se relaciona esto con la fonoaudiología, que es lo más importante.